Nombre es Edison Perdomo, le voy a hablar sobre la práctica número 8, soldadura oxiacetileno. El primer punto es el proceso de soldadura oxigas. Este consiste en una llamada dirigida por un soplete, obtenida por medio de la combustión de los gases oxígeno-acetileno. El intenso calor de la llama funde la superficie del metal base para formar una pieza fundida. Con este proceso se puede soldar con o sin material de aporte. ¿Cuáles son los tipos de procesos de oxígeno y acetileno? Son tres tipos, de acuerdo con la presión de trabajo. El acetileno, el primer tipo es alta presión, cuando el acetileno trabaja a una presión que varía entre 0.3 a 0.5 kilogramos centímetros cuadrados. El segundo tipo es media presión, cuando el acetileno trabaja a una presión que varía entre 0.1 a 0.3 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Y el tercer tipo sería baja presión, cuando el acetileno trabaja a una presión común, descontando las pérdidas de las válvulas y los conductos. Prácticamente no tiene aplicación. ¿Qué es la combustión? La combinación de oxígeno con el acetileno. Se logra obtener una llama que permite soldar piezas ferrosas, ya que con la misma se alcanza una temperatura de 3200 grados centígrados. Utilizando un soplete especial facilita el corte de metales ferrosos de grandes espesores. ¿Cuáles son las ventajas? Mediante esta combinación se alcanza alta temperatura de la llama. Suelda materiales ferrosos y no ferrosos. Los equipos son de bajo costo y de alta movilidad. ¿Cuáles son los equipos para soldar? Es el conjunto de elementos que agrupados permiten el paso de gases oxígeno-acetileno hasta un soplete cuyo interior se produce la mezcla. La misma en contacto con una chima se produce una combustión necesaria con el proceso de oxiacetileno. Entre el equipo que se utiliza estos son cilindro de oxígeno, cilindro de acetileno, válvulas, regulador para oxígeno, regulador para acetileno, mangueras, sopletes, boquilla y carro de transporte. Los tipos de flama son llama o flama neutra. Es aquella donde se establece la proporción correcta de la mezcla, la cual es la más aconsable para conservar las propiedades del material. Se usa para soldar hierro fundido, acero maleable, acero suave, bronce, acero inoxidable y acero al cromo con 12%. La llama oxidante. En este tipo de llama la proporción de oxígeno es mayor que la del acetileno en la mezcla. Se usa esta llama para latón con grandes porcentajes de zinc y aleaciones de bronce. La llama reductora es aquella donde la proporción de acetileno es mayor que la del oxígeno. Se usa para efectuar soldaduras en los siguientes metales: aceros al carbono, aceros fundidos y sus aleaciones, aluminio fundidos y sus aceros especiales. ¿Cuál es el procedimiento para el mantenimiento de los equipos? Es importante que cada vez que se termine de usar el equipo se desconecte totalmente del mismo. Se limpia con trapos secos los accesorios, mangueras, sopletes y reguladores. Se limpia la boquilla con la aguja correspondiente al orificio de la misma. Se debe evitar el contacto con grasa o aceite para evitar combustión explosiva. La soldadura por oxitaleno, temperatura alcanzada en una llama de oxitaleno. Esto es, la soldadura oxiacetilénica es un proceso de soldadura por fusión que utiliza el calor productivo por una llama, obtenida por la combustión de gas acetileno con el oxígeno, para fundir bien sea el metal base o de la aportación si se emplea. Para conseguir la combustión es necesario el empleo de dos gases. Uno de ellos tiene la calidad de consumirse durante la combustión. Gases combustibles por el propano, metano, butano y otros, aunque en el proceso del que estamos tratando de emplear el acetileno. En el otro es un gas comburente, que es un gas que aviva o acelera la combustión. Uno de los principales comburantes es el aire formado por una mezcla de gases. El nitrógeno un 78%, oxígeno 21% y el restante 1% de gases nobles. El gas comburente que se emplea en este procedimiento de soldadura es el oxígeno puro. ¿Qué es la llama carburante o la llama oxidante y su diferencia? La llama carburante o reductora es aquella donde la proporción del acetileno es mayor que la del oxígeno. Se usa para efectuar soldaduras de los siguientes metales: aceros al carbono, aceros fundidos y sus aleaciones, aluminio fundido y sus aceros especiales. La llama oxidante, esta llama es rica en oxígeno. Luego de quemarse completamente el acetileno, quedará algo de oxígeno, 6300 grados Fahrenheit, entre 3480 grados centígrados. Su diferencia. La diferencia de la llama oxidante tiene la flama secundaria azulada, anaranjada, casi incolora.
La llama carburante o reductora tiene la flama secundaria blanca azulada con un contorno anaranjado claro. Las partes de la llama para soldar se encuentra el dardo. Es la primera zona situada inmediatamente a la salida de la boquilla, caracterizada por ser una zona cónica brillante. Con su extremo final se alcanza una mayor temperatura. Los tipos de dardo son zona reductora o pluma. Zona que se encuentra alrededor del dardo de color azul y atmósfera reductora. Descompone los óxidos metálicos, purificando la soldadura. La temperatura va descendiendo a manera que se aleja el dardo. El penacho, zona exterior rosada, más amplia que las anteriores, donde se produce la combustión secundaria. Esta zona es oxidante y rica en nitrógeno. Evita que el oxígeno atmosférico entre en contacto con los metales calientes, evitando así su oxidación. Bueno, esto es todo. Espero que les guste. Muchas gracias.